Comenzamos el capítulo de las máquinas síncronas. Ya anotamos el concepto la semana pasada, ¿no es cierto? Anotamos solo el concepto. Este es el siguiente capítulo de las máquinas rotativas. Vimos ya el motor trifásico de corriente alterna, el motor asíncrono, eso ya lo terminamos de ver. En complemento a esto, continuamos con las máquinas asíncronas. ¿Ya? La máquina síncrona se la conoce directamente al generador de corriente alterna, ¿ya? Alternador, más conocido comúnmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase? El objetivo de la clase es conocer el principio de funcionamiento de la máquina síncrona y su comportamiento cuando se le conecte diferentes tipos de carga. Sabemos que es un generador de electricidad, generador de energía eléctrica. Por lo tanto, ¿qué le podemos conectar? Si es de corriente alterna, ustedes conocen muy bien los tres tipos de cargas que se puede conectar, ¿no es cierto? Resistiva, inductiva, capacitiva. Ese es el objetivo del día de hoy. ¿Qué vamos a tratar de lograr hoy día? ¿Ya? Vamos a tratar de que ustedes reconozcan los parámetros para el funcionamiento dependientes en esta máquina. ¿Estamos? Y segundo, determinar qué voltaje va a salir en los bornes y generarse internamente también en la máquina síncrona cuando se alimente cada uno de los tipos de carga. ¿Ya? Eso es lo que queremos lograr el día de hoy, que ustedes alcancen. Vamos a recordar primero, o sea, para partir al tema, vamos a recordar qué necesitamos que tengan un conocimiento, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos. Capítulo 1, principio de funcionamiento de una inducción. ¿Ya? Principio de funcionamiento de la inducción. ¿Por qué ley funciona un generador? Fleming. No. Fleming determina el sentido. ¿Qué ley determina que se genera un voltaje? Duro. Faraday. Muy bien. Funciona por la ley de Faraday. Para que sea efectiva la ley de Faraday, ¿qué debería pasar? Debe haber campo magnético, conductor, que está metido dentro de un campo magnético. ¿Ya? ¿Y qué es el conductor? Tengo un movimiento relativo, es decir, que se mueva dentro del campo magnético. ¿Estamos? Ahí se induce un voltaje que pueda producir la circulación de una corriente eléctrica I. ¿Ya? El sentido sí está definido por la regla de Fleming. ¿Bien? Muy bien, Carlos. ¿Se han acordado? Muy bien. Aplicada la regla de Fleming, entonces nos dice, dedo índice, dirección del campo magnético. Sabemos que va de norte a sur. ¿Ya? Movimiento del conductor, indicado por el dedo pulgar. En este ejemplo, estamos asumiendo que el conductor sube. Ya va desde la parte de abajo hacia la parte de arriba del campo magnético. Dedo pulgar. Por lo tanto, la corriente que puede producir ese voltaje inducido por Faraday va a tener esta corriente en el conductor, esta dirección de corriente en el conductor. ¿Se acordaron? Sí. Estamos recordando conceptos para el generador. Conceptos que ya lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, ya lo saben, pero para recordar y que todo vaya bien. Ahora, eso es inducir voltaje, pero la máquina síncrona, ¿qué tipo de voltaje induce? ¿Qué tipo de fuerza electromotriz produce? A ver, fíjense. De los dos tipos de energía eléctrica que hay. Claro, muy bien. Corriente alterna. Para poder obtener una onda alterna, ¿cuál es el principio de funcionamiento? ¿Qué tipo de movimiento tiene que haber? A ver. ¿Movimiento lineal como se movía hace rato el conductor? O movimiento circular. Yo necesito
que este conductor, ahora en forma de espira, gire y sea afectado por un campo magnético. Estos dos son dos polos que van a producir un campo magnético, norte y sur, y que esa espira gire dentro de un campo magnético. ¿Estamos? El momento que se da esa condición, y si recuerdan cómo se obtenía ese voltaje de salida de esa espira, mediante los anillos colectores, ¿ya? Todo esto estamos recordando, esto ya lo vimos, ¿ya? Mediante dos anillos colectores y dos escobillas, ya tengo otro gráfico después también para mostrar eso, yo obtengo el voltaje de salida. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esta escobilla hace contacto siempre con este lado del conductor, ¿no es cierto? En cambio, la otra escobilla hace contacto con el otro lado del conductor. Cuando gira esta espira, cuando gira la espira, en un instante pasará ¿por qué polo? Por el norte. Obtendré un ciclo positivo, muy bien. Pero como el sentido es giratorio, en otro instante este mismo conductor pasará por el polo sur, produciendo ¿qué ahora? El ciclo negativo. Muy bien. ¿Ya? Así obtengo una onda altera. Ustedes ya sabían las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando paso por los polos el campo es perpendicular. Ahí tengo los voltajes máximos o mínimos. Muy bien. En cambio, cuando los conductores están en la parte baja, duro, el movimiento es paralelo, justamente lo que dice Juan Pablo. Movimiento es paralelo, por lo tanto la inducción es cero, y ahí te dan estos cruces por cero. ¿Ya? ¿Recordaron la obtención de una onda alterna? Sí. Aquí tenemos un pequeño video de ayuda para poder entender rápidamente esto. Esperemos que se abra. Ahí tenemos el funcionamiento. Está simbolizado inclusive de amarillo por el cable de cobre. ¿Ya? La espira comienza a girar. Como vemos, cada lado de la espira está directamente a una escobilla. Es decir, siempre hago contacto con este lado de la espira. Y cuando atraviesan los polos, cuando un cable está por este polo, que ven este cable de aquí, la corriente ingresa por este cable, es decir, sube por aquí. Pero cuando este cable da la vuelta y pasa por el polo sur, cambia de sentido y por lo tanto la corriente baja, dando una onda alterna. ¿Estamos? Básicamente, ¿qué es lo que hace una máquina física? ¿Cuál es el concepto? Ahora sí, comencemos ya con la máquina como tal. Acabamos de recordar el funcionamiento y ya lo vimos realmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la máquina síncrona o generador de corriente alterna? Muy bien, pero este movimiento rotatorio, ¿qué es? Duro. Muy bien, ¿qué es? Es energía mecánica que se transforma en energía eléctrica. ¿Ya? Fuentes de energía, ¿de dónde nomás se sacan energía mecánica para poder accionar la máquina síncrona? ¿Mande? Hidroeléctricas, las más comunes y las más grandes, ¿no es cierto? Porque inclusive una central nuclear no suele a veces llegar a generar tanta energía. ¿Ya? Eléctricas, ¿cómo más? Por turbinas de gas y vapor, ¿sí o no? En una hidráulica, ¿cómo obtengo el movimiento? Por cómo cae el agua y mueve una turbina, cayendo en unas cucharetas y empuja, ¿cierto? Las turbinas de gas y vapor, provocando gas a alta presión, ¿no es cierto? Gas a alta presión. Eso por un inyector, sale, ¿no es cierto? Un inyector es una boca, como una inyección, sale a presión ese gas, choca con unas cucharetas exactamente iguales a las turbinas hidroeléctricas y simplemente provoco un giro. Mediante combustión, un motor diésel, un motor a gasolina que genera movimiento giratorio. ¿Ya? Eólica, me falta solo esa foto que está al inicio de la presentación, estaba eólica, viento que genere movimiento.
También hay las que funcionan en el mar, la mareomotriz. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua, de la marea, que está sube y baja, provoca un movimiento giratorio también. ¿Ya? Hay algunas especiales. La nuclear. ¿Cómo consigo movimiento en la energía nuclear? Ese es un dato muy erróneo que hemos tenido todos mucho tiempo. Porque algunos dicen, claro, energía nuclear, ya hay electrones, movimiento, y una es energía eléctrica. No. En una fusión nuclear, ¿qué pasa? Se rompe el átomo, desencadena, se rompe cadena, ¿no es cierto? Eso es lo que uno controla, que esa cadena no se dispare, o sea, no se descontrole. Es una ruptura en cadena, pero controlada. Pero en el momento de la ruptura, ¿qué pasa? ¿Qué se libera? ¿Energía en forma de qué? Calor. Nada más. Calor. ¿Para qué uso el calor? Para calentar agua, líquido. Esa agua caliente hierve, se hace gas, se hace vapor, el vapor es la presión y listo, sale por un inyector a una turbina con vapor de agua y gira. Así funcionan las centrales nucleares de energía eléctrica. Aquí vemos el funcionamiento nuevo de un gráfico muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Pero vamos a ver rápidamente cómo debe funcionar un alternador. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué debemos tener primero? Esto de aquí, que es el campo magnético, ¿cierto? Campo magnético. Esto está generado ¿por qué? ¿Mediante qué generamos un campo? Eléctricamente. ¿Cómo genero un campo? Por una bobina. Muy bien. Mediante el bobinado. ¿Cómo se le llama al bobinado que produce el campo magnético? En una máquina rotativa, vimos eso. El estator es una parte de la máquina. Duro. El bobinado inductor. ¿Ya? Este campo magnético tiene polos norte y sur para generar este campo. ¿Cambia en algún momento? No. Es decir, esto es o no es un electroimán. Sí, ¿no es cierto? Es un electroimán. ¿Ya? Al electroimán le alimento yo con energía eléctrica para producir el campo magnético. ¿No es cierto? Si es que yo quiero que este norte siempre sea norte, ¿qué tipo de corriente eléctrica tengo que alimentar? ¿Continua o alterna? Muy bien. Corriente continua. Característica especial del bobinado inductor. Es alimentado con corriente continua. Estamos siempre. Siempre. El bobinado inducido, que es de estas de acá, son las líneas de inducción, si ven los cables del bobinado, estas forman el bobinado inducido. Estos generan el bobinado inducido, que debe ser afectado por el campo magnético, ¿no es cierto? Estamos mediante los anillos colectores y las escobillas que hacen contacto, en este caso con el bobinado inducido, obtengo mi fuerza electromotriz generada en la espira. ¿Ya? En la espira o bobinado, ya cambiando esa espira por un bobinado. ¿Estamos? Listo. Y sale la energía. Puedo hacer al revés, es decir, colocar más bien un imán aquí en la parte interna y el bobinado inducido en el estator. Sí, puedo hacer al revés. No importa cómo, recuerden Faraday. No importa cómo, con tal de que exista movimiento entre los dos. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si es que pongo al revés y pongo el inductor acá dentro en el rotor y el inducido en el estator? ¿Cuál será la única diferencia? La gran diferencia, digamos así mejor. ¿Qué pasa si el inducido
que está aquí, es trifásico. ¿Cuántos anillos colectores necesitaré poner? 3, asumiendo que hago la conexión estrella o triángulo internamente, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, si pongo el inductor en el rotor, ¿cuántos anillos colectores necesitaré? Solo 2. ¿Por qué? Muy bien, porque es de corriente continua. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo necesito una red trifásica? Quiero generar una onda trifásica, ya no solo una onda. No quiero un bobinadito con un imán que produzca una onda monofásica. Un sistema trifásico, porque ese es el más común, obtener un sistema trifásico de tensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La forma más común de construir es como la que está aquí. He visto dentro de la diapositiva anterior qué tipo de máquina es, polos listos o polos salientes. Saliente. ¿En el rotor o en el estator? En el rotor, es decir, el bobinado inductor está en el rotor. ¿Ya? Y no es más que un imán que va a estar girando. Va a estar girando en la parte interna de la máquina. ¿Qué pasa si es que en este estator de aquí coloco un bobinado inducido trifásico, tal como ustedes ya lo saben diseñar? Así. Tengo un bobinado A, un bobinado B y un bobinado C. Del A al B, si ven, A1 entradas, las 2 salidas. Es decir, la entrada del A con la entrada del B con la entrada del C están desplazados ¿cuántos grados? 120 grados. ¿Ya? Nada más, el bobinado entra por las ranuras que corresponden en esta posición, salen los cables por las ranuras de esta posición. De B entran por aquí, salen por acá, y de C entran por aquí y salen por acá. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué pasa si este mismo imán de 2 polos gira internamente en este campo? La flecha simboliza el polo sur. Si pasa el polo sur por una entrada de bobinado, se hace negativo. Si pasa el sur por una salida de bobinado, se hace negativo, se hace positivo, perdón. Es decir, norte por entrada, positivo. Norte por salida, negativo. Pero como aquí está la flecha, está simbolizando. Por ejemplo, dejemos que comience el ciclo nuevamente. Desaparece. Va a pasar por el sur por la entrada, se hace negativo. Sur por la salida, positivo. Sur por la entrada, negativo. Sur por la salida, positivo. Sur, aquí entro por la entrada, perdón, por la entrada, se hizo negativo. Si es que voy viendo cada posición cómo va induciendo, se da una inducción trifásica. En un bobinado exactamente igual al que ustedes ya conocen. ¿Sí o no? Para ver esto un poquito mejor, hay un video que está aquí mismo. Lo voy a poner para que lo vean. No se carga bien de internet, ya claro, ¿no es cierto? Si se fijan, aquí, bueno, aquí sí simboliza el polo norte con la flecha, nada más, solo está al revés. Cuando el polo norte pase por una entrada de cable de bobinado, el voltaje es máximo. Por ejemplo, aquí va a salir, es entrada del verde, máximo verde. Es salida del rojo, mínimo rojo. Entrada de azul, máximo azul. Salida del verde, mínimo verde. Entrada del rojo, máximo de la señal en rojo, y etcétera, y etcétera. Nada más. Se da la inducción para generar una onda trifásica. En Paute, las generadoras de Paute tienen unos polos salientes en el rotor de 22 polos. Los 10 generadores que tiene la central hidroeléctrica Paute son máquinas de 22 polos. Por lo tanto, para 60 Hz, el rotor debe girar ¿a qué velocidad? 327 RPM. ¿Estamos? ¿Esto será rápido o lento? Razonen un poquito. Lento.
un motor de un juguete de sus carros a control remoto gira mucho más rápido que eso. Porque imagínense tener que una máquina de 4 metros de diámetro, del alto de este cuarto de aquí, tenga que girar rápido, demasiado rápido, o sea que gira a 1800 a 3600 RPM. Es muy complicado, es muy frágil, se hace frágil el sistema, ¿no es cierto? La resistencia mecánica, mientras más rápido gire, se hace más complicado, ¿no es cierto? Tenemos que prever eso. ¿Ya? Haciendo un resumen, para recapitular esta parte, el principio de funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Este es el alternador, ¿ya? El inducido está en la parte externa, en el estator. El inductor está en el rotor. Tenemos un elemento excitatriz. ¿Qué hace ese elemento excitatriz? Alimenta con corriente continua al inductor. ¿Estamos? Por eso es energía eléctrica, pero en corriente continua, que es solamente para el bobinado inductor. Lo necesita externamente. Se lo necesita. ¿Estamos? Hay la máquina motriz. ¿Qué es la máquina motriz? Es la que da ¿qué? Muy bien, es la que da la energía mecánica. ¿Ya? Al eje. Recibe los dos efectos, energía mecánica y la corriente continua, para generar su campo, y produce energía eléctrica en corriente alterna. ¿Estamos? Ese es el alternador. Ese es el alternador. Recibe un poco de energía eléctrica de corriente continua, energía mecánica, y entrega energía eléctrica en corriente alterna. Aquí viene una duda que saltó hace un momento. ¿Qué pasa si es que yo tengo un motor trifásico de corriente alterna, como el que ustedes ya conocen, que ya vimos que ustedes están reparando uno también en el taller? El eje de este motor le conectamos a un generador trifásico de corriente alterna, es decir, va a sacar una onda trifásica de corriente alterna. Esta alimentación la uso para alimentar el mismo motor, para que funcione. ¿Funciona esto? Razonemos. ¿Puede funcionar? ¿Cierto que no? Tenemos razón. Piensen, ¿por qué no? No, asumamos que aquí el motor es solo, el trifásico asíncrono habla de arriba, funciona solo. Aquí, claro, tiene una pequeña alimentación en corriente continua externa, eso es lo de menos. ¿Cómo? Asumamos que ya funciona. No funciona. ¿Por qué? Duro. No devuelve nunca una máquina el 100% de la energía que absorbe. ¿Por qué digo eso? Porque esa energía eléctrica en corriente continua es solo una herramienta. Recordemos, ¿qué energía transforma el generador? Mecánica en eléctrica. Es decir, digamos que este motor entrega 1 kilovatio, 1000 vatios, ¿cierto? Este generador absorbe estos 1000 vatios del eje, o sea que el motor convirtió en energía mecánica al eje. Pero de estos 1000 vatios, ¿cuánto podrá entregar? 1000, más de 1000 o menos de 1000. Siempre menos, porque no existe una máquina ideal. Tiene que perder, saldrá 980 vatios. Este motor absorbe 980 vatios. ¿Podrá sacar los 1000? Ya no, porque también va a perder. Saldrá 950. Acá, ¿podrá seguir entregando 980? No. Suponiendo que por alguna razón funcionó, el momento que hago este anillo, ¿qué va a pasar con las máquinas? Se apaga. No son autosustentables. No existe proceso en donde no haya pérdida, no haya desperdicio, no haya fuga.
Ya, no haya unas divisiones por donde la energía se va a otro lado. Claro, produce calor, que ese calor pueda yo aprovecharle de otra manera y volver. Tampoco es que desaparece la energía, ¿no es cierto? Hay pérdidas, estas pérdidas se están transformando en otro tipo de energía, como calor. Pero en el propio ciclo de las máquinas eso no puede dar. ¿Estamos? Funcionamiento. Pasemos al funcionamiento. Funcionamiento vacío y funcionamiento con carga. ¿Ya? A vacío. ¿Qué quiere decir funcionar a vacío? Muy bien. No hay nada conectado en la máquina, ¿no es cierto? El voltaje que se genera está dado por esa relación matemática. El voltaje generado por un alternador es igual a 444 por la frecuencia, por el número de espiras del bobinado, por el flujo magnético que se tiene en la máquina. ¿Ya? Esto obviamente es valor eficaz. ¿Estamos? Ese es el voltaje que se genera. Es decir, ¿de qué depende? De la frecuencia y del flujo. Si es por la frecuencia ¿de qué depende? De polos, que ya físicamente está construido, ¿y de qué más? Duro. Muy bien, de la velocidad. Más velocidad, más frecuencia, más polos. Pero esto no es un valor muy comúnmente manejable, porque si modifico la velocidad, modifico la frecuencia, y saben que en nuestros sistemas la frecuencia debe ser exacta, no variable. No es un parámetro de variación, pero sabemos que depende de eso. ¿Estamos? Del flujo. Este flujo magnético generado por el bobinado inductor, ¿cómo lo puedo variar? Santiago. Pensemos, el flujo, ¿qué lo genera? Movimiento. ¿De dónde sale el flujo? Del campo magnético. ¿Cómo produzco ese campo magnético? Eléctricamente. Duro, más duro. Cuando se le alimenta la bobina. En nuestro caso, ¿qué bobina genera el campo magnético? El inductor. Y debe estar con un voltaje de qué tipo? Continuo. Ese flujo generado por esa bobina, que es decir, es un electroimán, para generar más o menos flujo, ¿qué tengo que hacer en la bobina? Aumentar o disminuir ¿qué? Eléctricamente hablando. Duro. La corriente. Entonces el flujo a la final va a depender de la corriente del bobinado inductor. ¿Estamos? Y eso sí es un parámetro manejable, porque esa corriente continua yo la puedo modificar fácilmente, modificando el voltaje de la fuente de corriente continua que va a generar ese campo magnético, ¿sí o no? Sí, ¿no quiere? ¿Estamos? Ya sabemos cómo podemos modificar el valor del voltaje. Tenemos de qué es cada parámetro, la forma de onda, ya lo sabemos. Funcionamiento a vacío. Como decíamos, a vacío es que no está conectado absolutamente nada. La característica del funcionamiento vacío va a estar dada por una curva, la conocida curva vacío, que nos dice que el voltaje de salida del alternador, el voltaje que genera E sub 0, depende de qué parámetros que sí podemos modificar. Muy bien, de la corriente continua que va al bobinado inductor. Así lo controlo. ¿Ya? En un punto, si hay cero corriente, hay cero campo, si no hay campo magnético, habrá voltaje inducido. Por más que gire el rotor, no sale nada. Parte la curva desde un punto cero. Comienza a aumentar la corriente. Claro, para esto de aquí debo considerar que la velocidad n debe ser siempre constante. No puedo modificar para sacar esta curva, ya, porque no lo voy a hacer depender de la velocidad, que también dijimos que depende, ¿no es cierto? Depende de la frecuencia a la vez de la velocidad. Pero eso no voy a modificar. La velocidad debe ser constante, ¿ya?
Entonces, Gonzalo, si aumenta la corriente, ¿qué pasa con el voltaje? Sube, obviamente sube. Si aumenta la corriente del bobinado inductor, que ahora cambia de nombre, se le conoce excitación. Normalmente estas máquinas, el bobinado inductor es el que genera la excitación a la máquina, para que la máquina funcione. Ese es el nombre que se lo conoce en muchos textos, en mucha bibliografía. Al subir esta corriente, el voltaje va a aumentar. Hay una parte lineal que dice directamente proporcional a más corriente, más voltaje. Pero vamos a llegar a un instante que esta curva tiende a ya no crecer. Es decir, puedo seguir aumentando la corriente en el bobinado inductor, pero el voltaje de salida ya no va a crecer. ¿Por qué se da esto? ¿Se acuerdan que vimos también en el capítulo 1? Y está explicado ahí. Llega a su zona de saturación. ¿Qué se satura? Porque la corriente se aumenta. ¿Qué ya no aumenta en el núcleo del bobinado inductor? No. Razones. ¿Qué producía esta corriente? El campo magnético. Por más corriente, el núcleo se satura de campo. Ya no crece el campo, por lo tanto, si ya no crece el campo magnético, sabemos que el voltaje de salida dependía del campo. Como ya no crece el campo, el voltaje tampoco va a crecer. Por eso esto se hace una recta, ya no sube. Esa es la característica del funcionamiento a vacío. Funcionamiento con carga. ¿Ya? Veamos rápidamente esto para poder hacer el ejercicio. Funcionamiento con carga. Cuando yo le conecto carga, ¿qué es lo que estoy haciendo? A este circuito, aquí está ya un esquema eléctrico básico del generador. Mediante un bobinado inductor externo alimentado en una fuente de corriente continua, se genera este flujo magnético. Eso es externo. Eso es la parte de la máquina. Yo aquí tengo ¿qué? El generador, que es un bobinado, pero ya lo simbolizo como una fuente. Se lo simboliza como una fuente. Pero este bobinado ¿tiene o no tiene características eléctricas? Sí. ¿Qué se van a representar? Es un alambre de cobre. ¿Qué tiene un alambre de cobre? Muy bien, resistencia RA. ¿Ya? Tiene una parte resistiva RA. Además, es una bobina y está en corriente alterna, ¿no es cierto? Si tengo una bobina en corriente alterna, ¿qué se produce? Una reactante. Ahora, aquí hay una consideración. Comencemos a leer. Cuando una corriente circula por el bobinado inducido, ¿cuándo va a circular corriente por aquí? Cuando esté cerrado el circuito. ¿Y cuándo se cierra el circuito? Cuando hay una carga. Es decir, cuando aquí le conecto una carga, un elemento. Ahí circula corriente. ¿No es cierto? ¿Y esto qué tipo de circuito es? ¿Serie o paralelo? Claro. Serie. Y esto. Como es serie, aquí tengo el voltaje generado. Este es el generador. ¿Ya? Pero como es en serie, acá tengo el conocido voltaje P o voltaje en borne. ¿Ya? Voltaje P o voltaje en borne. Aquí en el texto creo que lo vamos a llamar U para los cálculos. ¿Ya? Lo vamos a llamar U. Es el voltaje que va a la carga. Este voltaje U será mayor o menor al voltaje generado. Siempre U es menor al voltaje generado, que se le llama EA. En este caso es EAF porque asumimos que es de fase. ¿Ya? Un voltaje de una fase que se puede equipar. Siempre será menor. ¿Por qué? Exacto, porque se dan pérdidas de voltaje en el camino, llamadas caídas de tensión interna. ¿Qué pasa si conecto solamente una carga resistiva? Es decir, aquí tengo solo una R de carga, cualquiera. A esta R de carga
le está llegando un voltaje U. Un voltaje U. ¿Cómo se dan los voltajes en este circuito? Sabemos que es en corriente alterna. Sabemos que cada voltaje depende de qué tipo de elemento tengo ahí. Si es resistencia, si es inductancia o si es condensador. ¿No es cierto? ¿Sí o no? El voltaje de la fuente E, A, F, que se llama aquí en mi gráfico, ¿no es cierto? Que es el voltaje generado por inducción, por ley de Faraday. ¿A qué será igual en este circuito? Es un circuito serio, ¿a qué es igual? Dice, voltaje RA más voltaje XS, que es todo el efecto reactivo, ¿no es cierto? Y que sabemos que es en una inductancia, tipo inductivo. ¿Estamos? Más U. ¿Listo? ¿Sí o no? Matemáticamente es esa suma, pero sabemos que esa suma no es algebraica. ¿Sí o no? Porque hay inductancias ahí. Entonces tengo que hacer el gráfico vectorial, que está acá arriba, y lo vemos rápidamente. Gráfico vectorial. ¿Qué tenemos de datos? Voy a reproducir este gráfico, ya solo es, porque con las otras cargas ustedes ya lo saben. Yo puedo conocer el voltaje de salida 1, porque tengo los bornes y puedo medir, puedo ver en osciloscopio, puedo asumir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y el voltaje 1 tiene esta dirección, claro, este es mi punto de partida, siempre. ¿Ya? Para sumar estos vectores tengo que ir poniendo uno a continuación de otro, y el primer inicio con el último final me dará la suma, ¿sí o no? Si es que la carga es resistiva y este circuito serio le circula una sola corriente I, este voltaje U, que está solo en una parte o carga resistiva pura, este voltaje con esta corriente, ¿qué estarán? ¿Cómo estarán? ¿Fase o desfase? Muy bien, ¿sí se acuerdan entonces? Carga resistiva, voltaje y corriente están en fase, igualito. Por eso, aquí está la corriente. Claro, la corriente, si notan, está sobremontada sobre el voltaje y tiene la misma dirección. Esa es la corriente. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Esa corriente que está ahí es solo referencia para saber que está en esa dirección. Pero yo lo que tengo que sumar son los voltajes. ¿Ya? Al U tengo que sumarle el voltaje en la RA. ¿Ya? Como también es solo la resistencia del alambre del bobinado, el voltaje en la RA con respecto a la corriente, ¿qué está? En fase, es decir, está en la misma dirección de la corriente, que está en la misma dirección de U, entonces suma el voltaje en la RA, aquí le está llamando RI, ya, presente el inducido, no importa, nosotros lo llamamos RA, pongamos RA para ser correspondiente. ¿Estamos? En la XS es de efecto inductivo puro, por lo tanto, el voltaje en la XS con respecto a la corriente yo ya sé que está en esta dirección. ¿Cómo estará ese voltaje en la XS? ¿Adelantado o retrasado? Exacto, ya ves tú, bien, tú te olvidaste. En efecto inductivo, la corriente se atrasa al voltaje, por lo tanto el voltaje se adelanta a la corriente, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje XS va hacia arriba. Ahora sí he sumado ya los tres vectores, U, voltaje en la RA y voltaje en la XS. La suma de eso es EAF. Vectorialmente, esto de acá. Esto es EAF. ¿Entendieron el gráfico de arriba? ¿Está clarito? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, matemáticamente aquí, ¿a qué es igual EAF? Eso no es un número complejo. Sí, ¿por qué? Porque aquí ¿cuántos grados hay? Muy bien, 90 grados. En parte real, ¿qué tengo? U más BRA, que ya puedo desarrollar un poco. Es decir, RA por I.
más imaginario, ¿sí o no? Más imaginario, voltaje en la XS, que es igual a ¿qué? XS por I. El módulo, ¿a qué será igual? Al cuadrado de esto más el cuadrado de esto, raíz cuadrada. Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Por trigonometría pueden sacar? Sí. Fácil, o sea, ya tienen los valores, uno puede sacar este ángulo de aquí. Sí, es un ángulo geométrico que tienen que determinar ahí y listo, dale. Eso es con carga resistiva. ¿Estamos? ¿Copiaron? Carga inductiva. ¿Qué pasa con una carga inductiva? Es decir, aquí coloqué una impedancia Z que es R más JXL. Tengo una carga inductiva, no pura. Eso es por encima. Ya, no pura. Carga inductiva no pura. Estamos 5 minutos más. ¿Qué es lo que pasa? Que la corriente con respecto al voltaje U, ¿qué tal? Desfasado un ángulo pi. ¿Estamos? Cuyo coseno del ángulo pi se le llama factor de potencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el desfase. Por lo tanto, EAS, ¿a qué será igual? Comencemos ahí sumando. Primero, U más el voltaje en la EA más voltaje en la XD. Lo mismo, ¿sí o no? El U, yo ya sé que mi corriente está desplazada en esta carga porque hay un factor inductivo y la corriente se atrasa respecto a ese voltaje U, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que sumarle primero? A la U, el voltaje en la RA, pero en la RA, voltaje y corriente, ¿qué están? En fase. Por lo tanto, el voltaje en la RA está en la misma dirección de I, por lo tanto se suma a la U, pero con ¿qué diferencia? De ángulo pi, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Perpendicular a esto tengo que sumarle el voltaje en la XS, porque el voltaje en la XS, que es inductivo puro, se desplaza a 90 grados. Es decir, aquí hay 90 grados, ¿sí o no? Por lo tanto, tengo esa sumatoria. ¿Estamos? ¿Sí o no? Deduciendo EAS, ¿a qué será igual? Aquí se hace lo siguiente. Geométricamente, esto es manipulación geométrica. Esta corriente se extiende para acá. Este vector también lo extiendo para acá. ¿Sí o no? ¿Cuántos grados hay aquí? 90 grados. Ya tengo un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es EAS. ¿No es cierto? ¿Ya? Listo. Parte real será este vector y su parte imaginaria será este vector de acá. En la parte real, ¿qué tengo? Tengo primero este pedacito de aquí, ¿no es cierto? Esta porción del vector de aquí. ¿A qué es igual es? A U por el coseno del ángulo pi. Porque tengo o no tengo otro triángulo, rectángulo pequeño aquí. ¿Sí o no? Como es el cateto adyacente a ese ángulo, es U por el coseno de pi. Y tengo recién esta porción del segmento, pero me falta esta otra porción. ¿Y esto cuánto vale? RA por I. ¿Sí o no? Parte real, más parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? Tengo toda esta parte superior y esta porción de acá. Esta porción de acá es donde es el cateto opuesto a este ángulo y este triángulo de acá. Es decir, es U por el seno del ángulo pi, ¿sí o no? Más U por el seno del ángulo pi es de este vector de aquí.
más todo este vector de acá, que es xs por y. ¿Sí o no? Y tenemos el EAF cuando la carga es inductiva. ¿Estamos? ¿Sí o no? Siguiendo un proceso muy similar, podemos analizar el de la carga capacitiva. ¿Ya? Eso va a quedar como curiosidad para ustedes. Y este es el deber. Yo ya les voy a subir esto a la esencia para que se lo descarguen. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea para concluir? Hemos visto ya el funcionamiento, hemos visto las partes claves, hemos reforzado, inclusive recalcando las partes claves, ¿no es cierto?, para que esté claro. Pero ahora quiero que vayan a sus casas a averiguar. El primer punto es un ejercicio simple, bastante simple. Están todos los datos, resuelvan. Simple resolución mecánica en base a lo que acabamos de ver. El punto 2, van ustedes a llevarlo a sus casas y van a analizar suponiendo de que su casa está conectada con un generador. No está conectada a la empresa eléctrica, sino está conectada a un generador. ¿Ya? Y vamos a asumir que está conectada una sola carga, que es una licuadora. No hay focos, no hay nada. Directamente paralelo. Este es el circuito que estábamos viendo, donde hay una carguita ahí. Esa licuadora, ¿qué tipo de carga es? Inductiva. Van a ir a investigar en internet cuánto más o menos pueda tener de impedancia una licuadora. Traten de averiguar, puede haber experimentos, ya depende de ustedes, la curiosidad. Estamos para que vean qué es lo que pasa realmente. ¿Qué voltaje es este EAF? ¿Qué voltaje es? Si bien a sus casas llega a ¿cuántos voltios? 127, ¿no es cierto? Si bien, sí sabe. Pero el generador debe producir 8 voltajes. Y ya van a ver cuánto, calculando. Eso van a hacer y esas inquietudes vamos a conversar la próxima semana. Ahí están los datos, cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo. Muchas gracias, compañeros, amiguitos. Nos vemos la próxima semana.